Estas son las noticias de France 24. Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos. Durante su discurso de investidura, tras jurar como presidente, hizo un llamado a la unidad nacional para preservar la democracia. Mientras tanto, Kamala Harris se convierte en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, así como la primera afroamericana. Durante su discurso, el nuevo inquilino de la Casa Blanca dijo que la democracia ha prevalecido e hizo énfasis en defender la verdad. Textualmente señaló que el desacuerdo no debe conducir a la separación y que se debe acabar con esta guerra no civil. En cuanto a los aliados internacionales, habló de reparar las alianzas. Varios líderes mundiales felicitaron al ya presidente Joe Biden. Desde Francia, Emmanuel Macron le da la bienvenida al mandatario al Acuerdo de París sobre el clima. Mientras tanto, el Papa Francisco le pide favorecer la reconciliación y la paz con otras naciones. Israel, Canadá, el Reino Unido y también la Unión Europea dicen estar dispuestos a trabajar en una agenda común. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por continuar con nosotros. Comenzamos en Estados Unidos. Este país tiene nuevo presidente. El demócrata Joe Biden ofreció un potente discurso en su investidura en el que hizo un llamado a la unidad nacional para cuidar la democracia, tal como lo había hecho en discursos anteriores. El mandatario espera la unión de los estadounidenses independientemente del partido político con el que se estén identificando. Biden aseguró que ejercerá su administración para todos los ciudadanos por igual. La política no tiene que ser un incendio lleno de ira que destruye todo a su camino. Debemos terminar esta guerra incívica del rojo en contra del azul, o lo rural contra lo urbano, el conservadurismo contra el liberalismo. Podemos hacer esto si abrimos nuestra alma. Si todavía están en desacuerdo, está bien. Esa es la democracia. Eso es Estados Unidos. El derecho al disenso en paz es una de las salvaguardas de nuestra nación. Es su mayor fortaleza. Escúchenme claramente. El desacuerdo no debe llevar a la desunión. Y yo le prometo esto a ustedes. Seré presidente para todos los estadounidenses, todos los estadounidenses. Durante esta posesión, Joe Biden puso la mano izquierda sobre la Biblia mientras su esposa Jill Biden la estaba sosteniendo. Lo curioso de esta Biblia es que fue la misma que Joe Biden utilizó en 2013 para la juramentación de su segundo mandato como vicepresidente de la entonces administración del presidente Barack Obama. Vale la pena decir que esta Biblia no ha sido la misma que han utilizado los presidentes o los mandatarios a lo largo de los años, sino que esta pertenece a su familia hace décadas atrás. Yo, Joseph Robinette Biden, juro solemnemente que llevaré a cabo fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y con lo mejor de mis capacidades preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos con la ayuda de Dios. Felicidades, señor presidente. Uno de los temas que recalcó el presidente Joe Biden fue la importancia de la unidad entre los ciudadanos y por ello recordó esa toma al Capitolio el pasado 6 de enero. Biden aseguró que la democracia de Estados Unidos prevaleció pese a estos hechos violentos. Así que en estos terrenos sagrados, donde hace unos pocos días la violencia buscó sacudir los cimientos del Capitolio, nos hemos reunido como una nación, bajo Dios, indivisible, para llevar a cabo la transición pacífica del poder como hemos hecho por más de 2 siglos. Kamala Harris fue la primera en juramentar en su cargo. Ella se convirtió así en la primera mujer en ser vicepresidenta de Estados Unidos, también la primera afroamericana y la primera persona de origen asiático o descendiente de asiáticos en llegar a este puesto en la Unión Americana.
Yo, Kamala Devi Harris, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos nacionales e internacionales, que mantendré verdadera fe y lealtad a los mismos, que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión, y que cumpliré bien y fielmente los deberes del cargo en el que estoy a punto de entrar. Que Dios me ayude. En Oakland, en el estado de California, la ciudad natal de Kamala Harris, está nuestra corresponsal Susana Mendoza. Susana, ¿cómo se vivió allí esta ceremonia de posesión de la vicepresidenta? ¿Cómo transcurrió allí la jornada en la costa oeste? Pues buenas tardes. Aquí todo muy tranquilo, una jornada hasta ahora tranquila, y eso que se está viviendo también en medio de fuertes medidas de seguridad, ya que las autoridades pues han advertido sobre posibles protestas violentas a lo largo de este día. Por ahora, no estamos viendo nada de eso. Eso sí, en el Capitolio de este estado, en Sacramento, sí se supone que hay preparada una protesta de activistas a favor de Trump en aproximadamente unas 2 horas, pero la policía, las autoridades han vallado toda la zona, por lo que es imposible acceder dentro del Capitolio, precisamente para evitar vivir escenas como las del 6 de enero. Y aquí la comunidad, tanto de Oakland como de San Francisco, pues aquí Kamala Harris tiene muy buena fama, es una política muy querida en general, y es que Kamala Harris nació aquí en Oakland y se forjó su carrera política en la ciudad de San Francisco, primero como fiscal del distrito de esta ciudad y después dio el salto a la Fiscalía General de California. Y aunque este año, desgraciadamente por la pandemia, no se puede celebrar en las calles, y las autoridades también han pedido a la comunidad que por favor no salga a las calles debido a esta crisis de salud. Eso sí, hay personas que han decidido homenajear a su manera a Harris, como por ejemplo varios dueños de restaurantes que han preparado menús especiales hoy para la inauguración de Biden y de Kamala. También hay incluso un heladero que ha creado un sabor de helado especial al que ha llamado Kamala Harris y que, según él, sabe a vainilla. Gracias, Susana, por este reporte desde la ciudad de Oakland, en el estado de California. Joe Biden, el ya presidente de Estados Unidos, tiene una larga carrera política. Primero fue senador de ese país y luego fue vicepresidente de la nación en el mandato de Barack Obama. A continuación, demos una mirada a la trayectoria del nuevo presidente de Estados Unidos. La tercera fue la vencida y Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos. Los ciudadanos de esta nación han hablado. Nos han entregado una clara victoria, una contundente victoria. Prometo no ser un presidente que divida, sino que una. Que no vea estados rojos o azules, solo Estados Unidos. Con 77 años, Joe Biden reúne casi 5 décadas de carrera política. Nacido en Scranton, Pensilvania, pasó la mayor parte de su vida en el estado de Delaware. Tras graduarse de la Escuela de Derecho del Estado, dirigió una exitosa campaña al Senado de Estados Unidos en 1972, convirtiéndose en uno de los senadores más jóvenes en el cargo. Pero justo después de ganar las elecciones, su esposa y su hija de 1 año murieron en un accidente de tránsito. Consideró renunciar a su asiento, pero finalmente se mantuvo y se volvió a casar en 1977. Después de perder las primarias demócratas de 2008 ante Barack Obama, se convirtió en su compañero de fórmula. Ambos terminaron forjando un estrecho vínculo. Muchos pensaron que Biden se postularía para la presidencia en 2016, pero una nueva tragedia lo golpeó cuando su hijo B murió de cáncer cerebral. En 2020, Biden ganó la candidatura demócrata a la presidencia entre una lista de 27 aspirantes. Es reconocido por su compromiso de capacidad de superación, pero el ala más izquierdista de su partido critica su postura moderada. En la campaña, Biden se destacó por expresar empatía hacia los votantes y su voluntad de luchar contra la pandemia del COVID-19.
Biden ha prometido calmar los ánimos y ha endurecido el tono después de que manifestantes de Trump atacaran el Capitolio impulsados por acusaciones sin fundamento de un supuesto fraude electoral. Biden ahora acusa a Trump de atentar contra los cimientos de la democracia estadounidense. Donald Trump también se refirió al país que le deja al nuevo presidente Joe Biden en medio de la pandemia del COVID-19 que ha cobrado la vida de más de 400,000 personas solo en ese país norteamericano. Aseguró que volverá sin hacer algún tipo de referencia a ese posible juicio político que podría enfrentar en el Senado, que tiene en su contra, que de ser aprobado allí podría quitarle la posibilidad de aspirar a un segundo mandato presidencial en 2024. Y debo decirles que el futuro de este país nunca ha lucido más brillante. Espero que la nueva administración tenga una gran suerte y un gran éxito. Creo que tendrán un gran éxito. Tienen las bases para hacer algo realmente espectacular. Y de nuevo, lo ponemos en una posición como nunca ha estado antes, a pesar de la peor plaga que nos ha tocado desde 1917, hace 100 años. A pesar de eso, las cosas que hemos hecho han sido simplemente increíbles. Y nunca las pude haber hecho sin ustedes. Simplemente es un adiós. Los amamos. Estaremos de vuelta de alguna forma. Y como era de esperarse, hay reacciones a nivel internacional. Diferentes líderes mundiales han manifestado y han felicitado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron le dio la bienvenida al mandatario nuevamente al Acuerdo de París, que está enfocado en la lucha climática, al que Biden, recientemente investido, volverá a integrar, ya que la administración anterior lo había retirado. También el Papa Francisco le pide volver a la reconciliación y la paz con otras naciones. Israel, Canadá, el Reino Unido, también la Unión Europea dicen estar dispuestos para trabajar en una agenda común con la nueva administración estadounidense. Espero trabajar con ustedes para fortalecer aún más la alianza entre Estados Unidos e Israel, para continuar expandiendo la paz en el país y el mundo árabe y para enfrentar desafíos comunes. El principal de ellos es la amenaza que representa Irán. Y una de las 15 órdenes ejecutivas que firmará el día de hoy el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que revierten las políticas instauradas por el expresidente Donald Trump, es la de volver a formar parte de los acuerdos de París. Desde la capital francesa, Erika Olavarría nos tiene las impresiones en este país europeo en cuanto a esta decisión. Una de las cosas que puso contenta a Francia tras la victoria de Joe Biden fue la promesa del candidato demócrata de reintegrar a su país en el Acuerdo del Clima de París del año 2015, del que se salió efectivamente en noviembre del año pasado. Primero, porque Estados Unidos es el segundo emisor de gases de efecto invernadero del planeta, es responsable de un 15% de las emisiones, y con el Acuerdo del Clima de París se comprometía a reducir estas emisiones en un 25% de aquí al año 2025 y con respecto al año 2005. Pero en segundo lugar, también porque Estados Unidos es un contribuyente económico muy importante, primero de la Convención de Naciones Unidas por el Clima, la que organiza las COP, y en segundo lugar del Fondo Verde, que es el que ayuda a los países en desarrollo, primero a disminuir sus emisiones y en segundo lugar a adaptarse al cambio climático. Pero reintegrando el Acuerdo del Clima de París, la huella carbono de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, no se reduce demasiado. Por lo mismo, los asesores medioambientales del presidente electo le han dicho que a través de decreto él debería revertir 159 medidas que tomó en contra del medio ambiente Donald Trump, también a través de decreto. Entre ellas, por ejemplo, restablecer el Comité Consultivo de la Ciencia del Clima, que debe preparar justamente a Estados Unidos para el cambio climático. El Sabin Center de la Universidad de Columbia ha aconsejado al presidente Biden que restablezca la protección de los océanos, los lagos y de las costas. Justamente esa protección había sido eliminada en el año 2017 y llevó, por ejemplo, a interrumpir un programa de limpieza de los grandes lagos, que son los que dan agua a 40 millones de estadounidenses y canadienses. Y en tercer lugar, sus asesores le aconsejan que niegue el permiso al proyecto de oleoducto Keystone XL, que había sido autorizado por el presidente Donald Trump y al que se oponen las comunidades autóctonas por los graves daños ecológicos que puede causar, y que, por cierto, había sido interrumpido ese permiso en noviembre del año pasado por un juez de Estados Unidos.
Con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Los dejamos con estas imágenes en vivo desde la ciudad de Washington de la caravana presidencial que se dirige ya hacia la Casa Blanca, la residencia oficial del presidente de Estados Unidos. En unos minutos regresamos con una actualización de noticias aquí en France 24. Siga con nosotros. Gracias por la sintonía.